Gracias, Marcos. Bueno, seguimos. Ramiro San-Honorio, él es cineasta, es hombre también de la industria audiovisual. Te voy a saludar. ¿Cómo anda? Nos vimos antes, pero aplauso para Ramiro, por favor. Gracias. Ramiro conoce la industria audiovisual desde otro de todos esos costados que tiene, que es probablemente el costado que muchas veces menos se considere a la hora de debatir un poco de todo esto que debatíamos con Marcos, porque Marcos hablaba de aquello que él mismo lo decía, forma parte de la compañía diaria. Vos prendés la televisión, tenés compañía, tenés una voz que te habla. Bueno, el cine es aquello que vos vas a buscar en determinado momento. Yo quiero saber primero, Ramiro, vos mismo si te catalogás como cineasta. Vengo, como recién decía, muy buenas las dos charlas, los dos exponentes anteriores. Creo que hoy hablar de formatos específicos en el mundo audiovisual creo que es algo que quedó en el pasado. Yo creo que se puede enmarcar en una palabra hermosa que dijiste, que era realizador audiovisual. Y eso que me patina la R, y a veces las palabras con la R se me complican, pero es real que hoy podemos hablar de un mundo audiovisual donde el concepto cinético se entiende como un diseño más cinematográfico. Hoy ha invadido a todas las pantallas, incluyendo las redes sociales, incluyendo también el streaming, ¿no? Me parece que en ese sentido todo lo tecnológico lo que hizo es democratizar la cuestión operativa de la producción, no desde la técnica. Hoy una publicidad tiene los mismos cánones, las mismas cámaras, mismo las series. Antiguamente las series no eran las mismas cámaras que se utilizaban en el cine. Había una calidad, una iluminación, una estética, un sonido, una estética, que eso se fue obviamente evolucionando y hoy es todo de la misma plataforma. Entonces, yo me considero un realizador audiovisual, ¿no? Más que nada, y yo creo que todos los que estamos en esta industria tenemos que empezar a evolucionar y a encontrar nuevos modismos en cuanto a cómo definir ciertas cosas, ¿no? Porque para mí, bueno, el cine evolucionó y hoy es mucho más cine en todos lados. ¿Te parece que eso, mirá lo que dijiste, me sacaste la palabra de la boca? ¿Te parece que hay más cine en todos lados? Me refiero a cine como concepto, no como largometraje, sino como vos ves hoy una tira, una serie, Totalmente. Tiene aspecto cinematográfico. ¿Ves? Yo voy a hablar desde mi rol como guionista, también escuchándolo a los dos exponentes anteriores y sobre todo a Marcos con el tema de la televisión. Tengo muchos puntos de encuentro y otros no. Claramente yo vengo acá a traerles un poco esto de los videojuegos también y un poco tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. El cine tuvo una evolución, hay una evolución y hoy claramente esa evolución se está dando desde lo narrativo, ¿no? La profundidad que uno tenía a la construcción de personajes, de conflicto, de subtramas, que antiguamente estaba dado solamente para lo cinematográfico, hoy tranquilamente mirando una serie, mirando hasta una serie muy corta en redes, esa profundización está. Sí. Y esa claridad, y bueno, lo técnico que acabamos de decir, que tiene que ver con la referencia de hoy mis alumnos mismos, yo dirijo una carrera audiovisual universitaria, mis alumnos están utilizando las mismas cámaras que pueden utilizar Tarantino, digo, no hay una diferencia, hay un rental argentino, tiene el alcance para cámaras iguales o parecidas a los equipos que se pueden utilizar en la industria. Contame y contanos un poco eso. Vos decís, bueno, sos realizador, sos guionista, trabajás también en el ámbito universitario, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo es meterse en la industria cinematográfica? O en todo caso, ¿cuál es ese primer paso hacia formar parte de la industria? Y el primer paso lo dijiste vos, y eso me encantó. Yo estudié en el instituto, mucho que decías recién, del Instituto Nacional, yo soy de la escuela, la ENERC. La escuela del Inca. Claro, exactamente, el Instituto Nacional de Cine, y soy realizador cinematográfico. Y me iba muy bien en las materias de guión. Y me iba muchas veces a buscar actores a la salida de los teatros, a darle guiones, y a la salida de conferencias donde veía un productor, donde veía un director. Recuerdo que así conocí a Alex de Iglesia, que después terminó siendo un amigo. O lo mismo me pasó con Robert Duvall. Mirá. En un trabajo
donde Robert Duvall, después que venía al trabajo, venía una vez por mes. Les cuento, Robert Duvall está casado con una argentina y venía cada tanto acá. Fanático del tango. Sí, de hecho Fanático. firmó una gran Claro. bailarín de tango, fanático del tango. Y eso me fue abriendo puertas, porque claramente él me decía, busca tal productora, o ya me tenían en órbita, pero es moverse. Entonces yo, si te tengo que dar una experiencia, fue una charla donde vino un productor y le entregamos un guión porque éramos fan de ese programa y estaba tan bien escrito el guión que al mes nos escribieron un mail y dijeron, che, este capítulo, si ustedes lo quieren vender, lo vamos a producir. Y así arranqué siendo guionista y yo estaba trabajando como cadete en un banco. Entonces ese día me acuerdo que hice fotocopia de los guiones, a todos mis compañeros de trabajo que sabían que estudiaba cine, les entregué todos los guiones y me decían, ¿qué es esto? Y yo decía, hoy a la noche vean tal ficción que va a aparecer el guión. Y fue genial porque encima al otro día todos habían leído y los personajes hablaban lo que estaba escrito ahí y eso les parecía incluso hasta muy interactivo, ¿no? Esta cuestión de una interactividad de vivo. Y después sí es verdad que vengo de una familia de la televisión, de muy chiquitito veía estudios, lo acompañaba a mi papá, que era escenógrafo de Canal 7, de Canal 3 y demás, y de muy chiquitito veía el detrás de cámara, ¿no? Y me parecía fantástico todo eso. Y después fue trabajo, que cuando uno trabaja bien suele generarse en este ámbito esta afinidad, que yo siempre digo que hay una afinidad audiovisual, donde todos nos conocemos, todos siempre hay un nombre, hay una conexión, y si uno hace las cosas bien, lo van a llamar. Yo particularmente siempre digo lo mismo en el terreno de lo mío, ¿no? Pero que es el periodismo, pero que digo, forma parte del mismo universo. No hay mejor carta de presentación que tu propio laburo. Totalmente. Si vos trabajaste adelante de alguien, haciendo algo, ese alguien te vio, te escuchó, te conoció, ya está, te presentaste. Totalmente. Después ocurre eso que se llama networking, ¿no? Que es el típico, bueno, estás buscando a un guionista. Yo lo conozco a Ramiro, que... Exacto, que eso pasa. Que eso pasa todo el tiempo. O sea, en nuestra profesión es tratar de hacer las cosas bien, ser buena gente en el sentido de los tratos, porque en el ambiente hay mucho, no quiere decir que un día estés cruzado con alguien y bueno, puede pasar, pero no que sea algo sistemático, ¿no? Van a ver pasando cosas muy raras, lo aclaro, porque en todos pusieron imágenes de fondo que tenían que ver con la profesión, con la experiencia. Yo esas las dejé para Google. O sea, si después ponen mi nombre, salen mis imágenes, lo dejé para Google. Y traje algunos esquemas medio raros que tenían que ver con los videojuegos. Digamos, ¿cuál es la relación directa entre los contenidos del cine, la televisión y los videojuegos? ¿Y cuál es? Bueno, hoy estamos frente a una era que recién estábamos hablando de que los alumnos o nuevos jóvenes no ven la televisión. Eso es una verdad. Te dicen que usan el aparato, pero para otra cosa. Exactamente. Y es real que la infusión de programas televisivos se da a través de las redes. Sí. Y esto es real también porque hay una medición que hay IVOPE y después hay como 3 empresas privadas, incluso también una internacional, que mide el rating mundial. Ese rating televisivo de la televisión tradicional, hay que decir la verdad, cayó. Claro. El encendido cayó. Entonces es una realidad. No va a morir el medio, no se va a morir la tele, pero sí es un medio al cual está en una transición, en una evolución, en algo cambiante, pero que es hoy un medio viejo. Que de hecho el espectador de televisión actual, tradicional, es un espectador que va de 50 para arriba. Y no es que nosotros vamos a cumplir 50 años y nos vamos a poner a tejer y ver la tele. No. No. O sea, el chico que hoy tiene 19, 20 años, cuando cumpla 50, seguramente va a estar con hologramas y quizás su nieto le diga, mirá el medio viejo que estás mirando. Claro. Pero la televisión seguramente va a estar apostada a otro enfoque. Quizás va a ser algo ahí, un aparato para hacer otras cosas. O el vivo. Yo sigo diciendo que el oxígeno del medio televisivo tradicional es el vivo. Es y va a seguir siendo. Mirá, a mí me pasa algo, Ramiro, que no sé si te ocurre lo mismo, creo que puede que sí. Franco Colapinto. Hoy por hoy todos sabemos quién es Franco Colapinto. Y si no sabemos, nos interesa saber quién es. ¿Por qué? Porque vas a algún lugar y te van a hablar de Franco Colapinto. Totalmente. Vos te vas a cruzar en redes sociales con algo de Franco Colapinto, pero en redes sociales te vas a cruzar siempre con algo que ya pasó. Exacto. Entonces, a mí me ocurre que como ejercicio natural
entro a redes sociales, veo Franco Colapinto, che, está pasando algo. Pero acá tengo algo que ya pasó, por lo cual prendo la tele. Exacto. Porque en la tele tengo lo que está pasando ahora, en vivo. Y hay algo que en la noticia previa, hay algo que también dijo Marcos, que por ejemplo el noticiero lo ve en la tele, hoy está pasando también, eso pasa, lo que acabas de decir, pero también pasa de que hay una especie de, si se quiere, una duración, un poquito una rapidez por parte de las redes. Sí. ¿Qué sé yo? Se corta WhatsApp. Yo no voy a TN. No. Voy a Twitter o Twitter. X, ahora que se llama X, porque vamos a ese lugar donde está la comunidad conectada. Claro. Está lo que se llama el público interactivo, la interacción. Entonces, cuando ocurre eso del público interactivo es, yo voy a ver la noticia inmediata. Y va a tardar media hora o más en llegar a la tele, ¿no? Hay ciertas cuestiones inmediatas que ya están ganando lugar en las redes sociales. Pero ahora, hay algo que nos quedó ahí en el tintero y que un poco está pasando acá por detrás, narrativa lineal, narrativa interactiva. Esto es buenísimo. Empiezo, porque quería como, digo, ¿por qué traje esta imagen? Estas imágenes también, pero sobre todo las pirámides. Vieron que hay dos pirámides invertidas. Hoy es un evento de videojuegos, no sé si acá hay jugadores, me imagino que sí, y algunos que no, a mí me dicen, sí, escúchame, soy un gran jugador ahí. Bueno, ¿qué pasa con los videojuegos y el cine? Todos sabemos que cuando se adapta un videojuego al cine es una catástrofe anunciada. Es así, ahí me lo están aseverando. Ahí te dicen que sí, allá te dicen confirmen, que sí. Digo, la gran también. mayoría, hay excepciones, sí, pero la gran mayoría no es lo mismo. ¿Viste? Decís, ¿qué vieron? Estos tipos nunca jugaron al videojuego. Los guionistas del cine no pudieron nunca entender el juego. Yo no me quiero adelantar, pero un videojuego también tiene un guión. Sí, las dos cosas, por eso. Es más, y muchas veces se llama a los guionistas del videojuego para hacer la película. Es decir, pero ¿cómo el propio guionista del videojuego no supo entender o hacer una película amena? Bueno, eso tiene que ver con el gráfico que vimos recién, que era una pirámide normal y una pirámide invertida. Es decir, que en el cine nosotros vamos a trabajar una narrativa que va abriendo subtramas. Es decir, comienzo con una subtrama, con una trama principal y voy escalonando, abriendo y al final termina. Eso sucede porque así es como contamos historias en el cine o en la televisión, claro, o en la serie. Pero ¿qué pasa en los videojuegos? En los videojuegos es todo lo contrario. Esa pirámide es justamente invertida porque tenemos muchos usuarios que son... Primero no tenemos personajes, tenemos avatares. Claro. El personaje es un alter ego mío del jugador, ¿no? Y eso hace que las tramas empiecen digamos, se llama un sistema arbolado. Para guionar videojuegos yo tuve la experiencia de hacer 3 videojuegos y es nada que ver con la tele, nada que ver con el cine. Y después obviamente tenés muchos finales, pero concluyen en un final. Ahí ven, la interactiva empieza con una trama y tiene muchos finales. En cambio la lineal, que es la del cine, son muchas tramas. Y todo concluye, claro. Claro, Titanic, Jack, Rose y el barco, ¿no? El barco se hunde, Jack se junta con él se ahoga, termina Rose viva. Claro. ¿No? Digo Titanic para que vean la lineal. En un videojuego eso no sucede. Yo puedo elegir si entro a la tabla, si la empujo a Rose y me quedo dentro de la tabla. Puedo elegir saltar del barco antes de que se hunda. Hay un montón de cuestiones que decidimos. Los guionistas en los videojuegos dejamos una responsabilidad que nos carcome, en serio, que es nosotros cuando escribimos tenemos que decidir por el público. Claro. Es decir, lo mata, no lo mata. Yo soy tu padre. Dame la mano que vamos a conquistar toda la galaxia, dice Vader. Yo tengo que decir, le da la mano, salta. Y si le da la mano y se van los dos y destruyen todo, el guionista va a pensar eso en algún momento. Bueno, eso se lo dejamos al público. El videojuego lo que hace es todas las opciones posibles de decisión autoral, lo que hace es dejar en la mesa, decidilo vos. Y eso es lo que hace la interactividad, obviamente con cierto límite, ¿no? Digo, bueno, me voy y ahora acá aparece Pikachu, ¿no? Con Vader. Sí, no, que es un poco el concepto de... Ahí tiene como el concepto de lo que es el niveles o arbolado, que es un concepto interactivo. Porque, corregime si me equivoco, en un videojuego de una u otra forma vos no sos un
consumidor o un espectador, sino que sos un prosumidor. Prosumidor, Vos exactamente. estás produciendo lo que consumís, es decir, vos formás parte del producto. Y además ese producto lo manejás en tiempo, en la forma y en el tiempo Claro. que vos querés. Lo jugás en la plataforma que vos querés y en el tiempo que vos necesitas jugarlo. Y eso es un diferencial con la tele y que esto que decían de la mañana, ¿no? Las duraciones, y con el cine, ¿no? Que es ¿Y algo... no te pasa que quizá el cambio de paradigma no sea tanto ese que se cree que es, plataformas, tele, streaming, esto, aquello, lo otro, sino que el cambio de paradigma es que ahora ya no somos consumidores, Totalmente. sino que somos o queremos ser prosumidores en todo? Totalmente. El cambio, como bien lo dijo Marcos, es entender al público, al espectador. Eso es muy de la escuela de Hitchcock, ¿no? Alfred Hitchcock era un fanático, no sé si lo tienen, era un gordo capo total que hizo un montón de películas, la más famosa Psicosis, donde pongo Psicosis porque él se tomaba un taxi y le pedía al taxista distintos horarios, distintas postas, porque él había calculado distintos cines con distintas funciones. Y en cada función llegaba al momento del clímax de la película. Entonces llegaba Hitchcock y se asomaba y en cada función quería escuchar la reacción del público para ver si había funcionado o no su película. Eso es análisis del espectador, eso es análisis del público. Yo creo que ahí hay ciertos medios que con la tecnología tiene parametrizado todo, las plataformas, el streaming. Tenemos cuándo te fuiste al baño, cuándo te distrajiste, que esos parámetros son los que rigen a la hora de hacer un producto hoy en día. Y me parece que el cambio va por ahí. Por eso digo que es un cambio generacional. No es lo mismo lo que consume un baby boomer, que es televisión, que lo que consume un millennial, un centennial o generación Z, o las venideras. Bueno, pero mirá qué paradigma complejo de abordar, o qué interesante en realidad. Ahora, por supuesto, quien quiera le va a poder hacer alguna pregunta a Ramiro, principalmente respecto de su trabajo habitual, de todo lo que él sabe, hace y conoce, de ese puente entre lo audiovisual y los videojuegos, que también forman, por supuesto, parte de la industria. Pero fíjate qué complejo de abordar esto, porque vos sos cineasta. Y no hay nada más alejado del prosumidor que el cine. Yo voy, la película empieza, termina, no tengo participación alguna en la historia y a lo sumo me voy disgustado, enojado o contento porque me gustó y coincido en todo. Y ese formato, ¿vos cómo lo ves de acá al futuro? ¿Qué va a pasar con el cine conviviendo en la era del prosumidor? Ya está conviviendo. De hecho, no sé si ustedes vieron el Joker, ¿la vieron? No el Showcase, sino Showcase es una muy buena película argentina, vayan a verla, sino el Joker, que es la segunda parte, Joker 2. Con Lady Gaga. Con Lady Gaga y... No te enojes, no sé si vas a coincidir, yo la fui a ver, es un musical. Sí, es un musical. Ok. Sí. Cambió el formato, cambió el género, cambió todo. ¿Por qué traigo este ejemplo? Bueno, les traigo un ejemplo internacional, hollywoodense y actual. Las industrias hoy, teniendo en cuenta al prosumidor, le dicen al guionista y le piden al director, hacete 4 finales o 5 finales para testear, tener un testing con el público, ver cuál es la reacción con el público para poder tener ese ida y vuelta, que es lo que vos marcás. Ya no es un autor, el cine de autor va a seguir estando en vigencia, pero en lo que es el mainstream o lo que es la industria ya está ese análisis de, bueno, focus group, proyecto final 1, final 2, final 3... Digo esto porque se eligió el final que menos le gustó al actor principal. Joaquín Phoenix está enojadísimo con la película. ¿Ah, sí? Porque dijo, ese no es el final que yo quería, no es el final que yo filmé, porque claro, se filman los 4 finales, no es que filmás uno. Muy videojuego. Muy. ¿Viste? Los 4. Y vos vas, lo único que te cambia es que vos vas a ver un solo final, que es el que eligió el productor o es el que eligió el director en su corte final, ¿no? Pero eso ya se está imponiendo desde otra estrategia, casi desde una estrategia puertas adentro, no hacia esa libertad que tiene el espectador, pero ya está digamos, en boga los cines domo, ¿no? Que son los cines más inmersivos, son los cines que te cuentan historias simultáneas, ¿no? Y eso en los parques de diversiones ya están. Pero ¿qué te pasa a vos con eso? Porque yo te puedo decir, yo te puedo decir lo que me pasa a mí, por ejemplo, como periodista, como comentarista deportivo, y la verdad es que si a mí el día de mañana me dicen, che, Juanpi, mirá, la industria necesita que el consumidor ya no te esté escuchando únicamente a vos. El consumidor quiere comentar con vos. Y vos vas a decir, bueno, perfecto, dale, que haya un ida y vuelta. Un ida y vuelta. Pero esperá, ida y vuelta.
El comentarista del partido todavía soy yo, voy a decir. ¿Qué te pasa a vos como guionista cuando vos decís, che, espera, el guionista de la película soy yo? A ver, ¿Por qué me va a decir el público qué hacer? la interacción tiene un límite. Bien. Esa interacción son las cartas que te voy a dar para jugar. Esas cartas que yo te doy para jugar, que son las tramas, los personajes, es un dominio que todavía tiene el autor y que vas a tener vos también como comentarista. Dentro de ese juego es donde van a elegir. Claro. Obviamente el espectador cree que está eligiendo, mirá, me fui por este camino. No, ya está, ese camino está ideado. Establecido. Está, claro, está dentro de las reglas del juego. Vos vas a hacer un montón de cosas dentro de lo establecido. Yo no puedo ir jugar Assassin's Creed y digo, ¿sabes qué? Acá me duermo una siesta debajo del árbol. Lo puedo hacer un ratito. Después del videojuego te va a decir, ¿qué estás? ¿En modo turista? ¿En modo qué estás haciendo con este juego? En un momento vas a decir, bueno, me tengo que jugar. Esas limitaciones ya están impuestas del guión. Ahora, que está buenísimo que nosotros tengamos una participación activa como público, Sí. me parece genial. Y me parece que hay medios que se tienen que empezar a ayornar con eso. Y me parece que es una evolución propia de lo humano, el humano buscando la interacción, ¿no? Así como en su momento el cine, las pinturas rupestres buscaban movimiento, que era el cine, Claro. ¿no? De alguna vez, jabalí de 8 patas, que era, bueno, un jabalí que corría. Acá estamos buscando interacción, el ida y vuelta. También hay que tener reglas claras, porque también el espectador, la opinión fácil, ¿no? Esto que decíamos, todos Sí. opinan. Todos opinan. Opinemos sin saber, Claro. ¿no? Y llega un punto en el que, claro, yo me siento guionista también, pero Todo no. el mundo, claro. Donde todos somos todo, nadie es nada. Nadie es nada. Entonces eso también entenderlo como esta frase de democratización de medios a veces es un arma de doble filo y que a nivel contenido le tenemos que tener mucho cuidado. Antes de que les puedan hacer ustedes, le puedan hacer preguntas a Ramiro Sanonorio, quien está aquí charlando con ustedes, no solamente conmigo, sobre la industria audiovisual, el cine, los videojuegos y todo ese universo compartido, yo te quiero hacer una pregunta para terminar quizá de ahondar en aquello que para mí nunca va a dejar de generar curiosidad, porque la realidad es que las películas las vemos, no las hacemos. Y por más que el día de mañana seamos prosumidores, tampoco las estamos haciendo. Vos sos guionista. Y no quiero entrar yo en cuestiones que vos debés conocer muchísimo mejor que yo, pero bueno, para tratar de simplificar, guión técnico, guión literario no es lo mismo. El guión, ¿qué establece? ¿Vos sabés lo que vas a filmar? ¿Vos sabés qué va a pasar? ¿Vos sabés qué va a decir el personaje? ¿Vos sabés todo? Todos. Hay un proceso que uno cuando estudia guión, uno dice, bueno, me voy a poner a pensar la escena. No. Hay un proceso de búsqueda de personaje, de conflicto, de tema, de mensaje. Lo último que se hace es sentarse a escribir el guión. Hay un proceso previo de un montón de estructuras. Es como la arquitectura. Claro. La arquitectura de un edificio. Primero tenés que tener los planos para poder hacer todo esto. Lo último que se hace es, de alguna manera, ponerse a escribir, porque te va a dar un horizonte hacia dónde vas. Es muy complejo, es muy humano, te invita a explorar, a tener experiencias de vida, ¿no? Me parece que eso es lo más lindo que hay, entablar relaciones, escuchar, abrirse, tener esta cuestión de afinidad a estar abierto a otras ideas también, porque a veces tengo que guionar personajes que son contrario a mis ideologías, contrario a todo. Yo tengo que hacer un villano, ¿no? Yo tengo que hacer una película donde hay un psicópata. Yo no soy un psicópata. Digo, tengo que pensar como, bueno, no lo sabemos, pero digo, tengo que pensar como un psicópata, tengo que actuar como un psicópata. Eso lleva una investigación, lleva también a abrir puertas, ¿no? Y en lo técnico, ¿te pasó que vos dijiste, mirá, la realidad es que yo sueño esta escena, este momento puntual de mi historia con determinado tiro de cámara, cierto set, determinado lugar, y que después te des cuenta de, no me está pasando lo que quería que me pase? Pasa cuando a veces lo das a un director que no tiene tanta dinámica, Claro. y a veces esa diferencia te puede llegar a doler. A mí particularmente, como soy realizador, tuve la suerte de trabajar con directores amigos. Claro. Entonces a veces iba al set, yo soy mucho de ir al rodaje. Hace muy poco trabajaba también yo hice un documental hace muy poquito, que tuve a todos directores, a Campanella, a Guillermo del Toro, digo, estos monstruos. Espectacular. Y hablar con Guillermo del Toro y yo le proponía, yo estoy pensando hacer este corte, Guillermo, de tal, y Guillermo decía, pero hazlo, viste, como habla todo Sí, en sí, mexicano, y dice, pero hermano, me encanta, decía. Y yo estaba feliz porque podía dialogar. Yo creo que cuando tenés un diálogo incluso con los actores o con los directores, eso te ayuda a no pifiarle, a no errarle. Pero es claro que a veces también tenés que dejar que el hijo vuele solo.
Entonces ese guión, si se lo dejas a Spielberg, yo creo que Spielberg, yo no le voy a criticar nada, pero quizás a alguien contemporáneo a mí, quizás si le doy el guión, uno puede llegarse a enojar a este criterio técnico. Pero bueno, si uno tiene, creo que la primera charla lo dejaron muy en claro, de aprender de actuación, aprender de técnica, aprender de fotografía. Si uno sabe todo eso, tiene mucha mejor impronta a la hora de dar indicaciones, Sí, claro. a la hora de hacer un montón de cosas que quizás le escapan al área en particular. Ramiro San Honorio es cineasta, realizador, así se define él. Y antes de agradecerle y aplaudirlo, si alguien le quiere hacer una pregunta, vuelvo a decir lo mismo, el momento es ahora. Pregunten Videojuegos, guión, universo Lo que de quieran. creación, cómo se hace, qué se Ahí hace. tienen una, ahí hay una. Ahí hay una. Se animaron. Bien, como corresponde. Es que todos tuvieron preguntas, ¿viste? Claro. Si yo digo, ahora no, De nada. no. Hola, mucho gusto. ¿Cómo sí, te llamas? Discúlpame. mi nombre es Brian Romeo. Yo soy programador, así que por la parte más artística, ¿viste? A mí me cuesta un montón. La realización de videojuegos es más como un hobby para mí, pero la verdad es que me gusta mucho. Y yo soy mucho de esto de ver los videojuegos del lado de la historia que te van contando. De toda la vida siempre me gustó, yo siempre me los imagino como un libro de elige tu propia historia, ¿no? Que vos vas viendo y bueno, vas decidiendo más o menos cómo vas siguiendo el curso de historia, aunque ya hay algo definido por detrás, pero medio que viene por ese lado. Y nada, más que nada mi pregunta va por el lado de qué herramientas recomendarías o qué es lo que dirías, mirá, yo de mi lado que yo no conozco mucho el mundo, si me preguntás, yo lo más que te puedo decir que conozco es el camino del héroe, ¿viste? Tengo el héroe, hace esto, tiene tal problema, pero más allá de eso, ¿qué herramientas recomendarías? ¿Qué podría yo buscar para poder saber mucho más del mundo y de todo eso? Libros de guión de videojuego hay poquitos, consumí todos los que puedas, porque al haber poco está bueno que los primeros que se animaron son los primeros que están haciendo el camino. Después, tener en cuenta en las historias que un videojuego, un buen videojuego, siempre, igual que pasa en los melodramas o en una gran película, es aquel que tiene un buen villano. Si vos diseñás, o sea, prepárate más por el villano, que no es el avatar, claro, porque el avatar va a ser el que va a estar en el jugador. Entonces, prepará siempre un muy buen villano, con un mundo real, digamos, con donde el villano siempre en algún momento fue bueno. ¿Ok? Eso ténganlo en claro. Ese es un buen tip para decir, voy por el villano, lo primero que tengo. Y después historias sencillas que se puedan contar muy rápidamente. Que vos digas esto de la historia del héroe, ¿no? Del camino del héroe. Que muy sencillamente vos con 3 pasos puedas contar la historia. Después, lo bueno que tiene el videojuego es que le podés cargar un montón de cosas y ahí sí podés volar. Pero en el tramo principal, que sería lo troncal de la trama, pensá siempre historias sencillas. El videojuego después se va a complicar solo. Digo, pero para mí una idea es historia sencilla, buen villano principal y después qué género te gusta, ¿no? Claramente, no hagas juegos de algo que no ven. Pasa lo mismo con el cine, ¿eh? A mí me dice, a veces hay alumnos que me dicen, voy a hacer un corto de terror. Digo, ¿te gusta el terror? No. ¿Por qué vas a hacer algo de terror si algo no te gusta? Digo, en serio lo digo. Lo hablábamos el otro día con Rugna, que hizo Cuando acechan la maldad. Me dice, no hagan cosas que no les gusten. No innoven en eso porque a nadie le fue bien. ¿Lo aplaudimos a Ramiro? Ramiro San Honorio, Gracias, muchísimas gracias. Muy bueno, espectacular. Bueno, seguimos, TDJ Fest, Buenos Aires Gaming, le damos...